Bien, buenos días a todo el mundo. Vamos a empezar a hablar hoy de diabetes mellitus. ¿Sí? Vamos a tener dos sesiones asociadas a diabetes mellitus. Vamos a hacer una clase de generalidades, que es la de hoy, y luego vamos a analizar un poquitito algo de complicaciones asociadas a esta patología. ¿Ya? Vamos entonces. A modo introductorio, recordar el fenómeno, bueno, nuestro protagonista, que nuestro gran protagonista es lo que corresponde aquí a la célula beta pancreática en esta figura 1, ¿ok? Y la célula beta pancreática, ustedes saben, es la célula más abundante, algo así como el 60-65% de la masa celular en los islotes de Langerhans, y es la productora de esta hormona insulina, ¿ok? La secreción de insulina obedece a varios mecanismos. Podemos tener secreción de insulina asociada a aumento de aminoácidos en sangre, asociada a aumento de ácidos grasos también, ¿ok? Eh, pero la situación que más potentemente induce secreción de insulina es el aumento de la concentración de glucosa plasmática. Y eso, la liberación de insulina que está asociada al aumento de la glicemia es lo que les puse ahí como el GSIS, ¿ya? Que es la secreción de insulina inducida por glucosa, ¿ya? O estimulada por glucosa. Glucose Stimulated Insulin Secretion, ¿ya? La secreción de insulina estimulada por glucosa. Para esto necesitamos que la glucosa entre a la célula, lo hace a través de una proteína de transporte que ustedes conocen muy bien, que es el GLUT, ¿cierto? En el caso de la célula beta pancreática, recordar que el GLUT importante es el GLUT2. ¿Cuál es el GLUT importante? A ver, ¿cuáles son los principales efectores de insulina, chicos? Como profe, así como cuáles son los GLUT más relevantes. Los órganos efectores de insulina, los principales, ¿cuáles son? Los órganos efectores. Uno es el páncreas. No, no es el páncreas. El páncreas es el secretor de insulina, pero efectores. Ah, efectores. Ya, ya. En hígado, músculo esquelético. ¿Ya? Y el tejido adiposo, ¿ya? Sí. Y ellos, la captación de glucosa por parte de ellos tiene que ver con el GLUT4, ¿ok? El GLUT que aparece en respuesta a la presencia de insulina es el GLUT4. El GLUT que está expresado en la célula beta pancreática es el GLUT2, es un GLUT no insulina dependiente, ¿ya? Está siempre independiente del estado glicémico, que el paciente sea o no sea diabético, insulino resistente, el GLUT2 va a estar siempre. Entonces, cuando aumenta la glicemia plasmática, aumenta la entrada de glucosa a la célula. Aquí una cosa importante es que la glucosa puede entrar o salir de la célula porque no tiene carga eléctrica, ¿cierto? Entonces, lo primero que ocurre cuando entra la glucosa a la célula es que se le añade un grupo fosfato. Y eso es súper importante, tiene dos connotaciones relevantes de eso. Uno, la glucosa con fosfato, ¿cierto? La glucosa 6-fosfato ya no se nos puede salir de la célula, por lo tanto es una glucosa que entró y ya no sale. Dos, la enzima responsable de este proceso, que es la glucoquinasa, es bien relevante porque es la enzima limitante de todo el proceso que les voy a comentar a continuación. ¿Ya? Por un lado. Dos, asociado a la glucoquinasa, se han descrito mutaciones con resultados de hipofunción de glucoquinasa. Bien, y esas mutaciones que generan hipofunción son responsables de la aparición de algunos tipos específicos de diabetes, poco comunes, pero que el día de mañana los pueden encontrar, ¿ok? Más allá de conocerse, ¿cierto?, la vía metabólica de la glicólisis, esto termina en piruvato, ¿cierto? Metemos el piruvato a la mitocondria, obtenemos nuestros grupos acetilo, trabaja con oxígeno y finalmente nos encontramos con producción de ATP. Y aquí viene una cosa importante porque resulta que a más glucosa entra a la célula, más ATP va a haber dentro de esa célula. O lo que es lo mismo, aumenta la relación ATP-ADP. ¿Sí o no? Y cuando eso ocurre, resulta que hay en la membrana plasmática de la célula beta pancreática canales de potasio que son sensibles a ATP. ¿Ya? Entonces, estos canales de potasio, cuando el ATP está
normal, digamos, a una concentración normal, el canal de potasio está abierto y por lo tanto el potasio se está fugando constantemente y eso genera un potencial de membrana en reposo más bien negativo. Cuando aumenta la concentración de ATP dentro de la célula, el ATP se une, ¿cierto? Este es un canal iónico sensible al ligando, en este caso un metabolito, ATP, y el canal de potasio se cierra. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Como está siempre trabajando la bomba sodio y potasio, el potasio entra, pero ya no se nos escapa, y por lo tanto eso modifica el potencial de membrana de la célula. ¿Ok? Y eso significa que la célula beta pancreática se nos empieza a despolarizar. Cuando la célula pancreática se nos despolariza y llega al potencial umbral, ¿qué ocurre? Un potencial de acción porque se nos activan nuestros canales iónicos dependientes de voltaje, de sodio y de potasio, igual que en una neurona. ¿Ok? Entonces, esta es una célula bastante especial porque es una célula glandular, pero que tiene un comportamiento de célula excitable. ¿Cuál es la consecuencia de este potencial de acción? Se abren canales de calcio, ahora que son dependientes de voltaje, ¿ok? Y la entrada de calcio genera una señalización que se traduce en la liberación de, o la exocitosis de gránulos, ¿ya? Con insulina preformada y entonces se produce la liberación de insulina. Resumiendo todo lo que hemos dicho, aumenta la concentración de glucosa, aumenta la liberación de insulina. A más aumente la glucosa plasmática, más aumenta la ATP y más secreción de insulina vamos a tener. ¿Está claro eso, no? Sí, Por mi está parte, claro. sí. Ya. Importante, el canal de potasio dependiente de ATP, ¿ok? No solamente desde lo funcional, sino que también es un target o un blanco terapéutico. Y más adelante vamos a hablar de algunos fármacos que se conocen como secretagogos. ¿Están con fármacos ustedes, chicos, no? ¿O todavía no tienen fármacos? Sí, pero estamos como comenzando recién este semestre. Estamos en neuro. Ah, ya. Ok. Hay algunos fármacos que se ocupan en el manejo de pacientes diabéticos que estimulan la secreción de insulina, ¿cierto? Ese grupo farmacológico uno lo conoce como los secretagogos de insulina. Y los secretagogos de insulina lo que hacen es unirse al canal de potasio ATP dependiente y bloquearlo, tal como lo hace acá el ATP. ¿Ya? Entonces, llegamos a definir finalmente entonces nuestra protagonista de hoy, que es la diabetes mellitus, ¿cierto? Les puse ahí una definición bien de libro, ¿no? Es un desorden metabólico de la homeostasis energética caracterizada por hiperglicemia. Lo central es eso, chicos. Hiperglicemia. ¿Ok? Y dice después, fíjense, y dice disfunción de célula beta. Ayer hablamos un poquito de la disfunción de célula beta. La disfunción de célula beta se refiere a la muerte de la célula beta pancreática a consecuencia de la sobrecarga de trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿todo paciente con diabetes mellitus tiene disfunción de célula beta pancreática? No. ¿Por qué? Porque esa es una consecuencia, insisto, de la sobrecarga de trabajo y esa sobrecarga de trabajo es el resultado del fenómeno de insulinoresistencia. ¿Ok? Ahora, como la mayor parte de los pacientes diabéticos que existen en el mundo, la mayor parte de los pacientes diabéticos que ustedes van a ver son efectivamente diabéticos tipo 2, ¿ya? Ellos sí tienen disfunción de célula beta pancreática. Entonces, esa disfunción de célula beta pancreática en el fondo refleja el mecanismo, ¿cierto? O parte del mecanismo, parte de la característica de la mayor parte de los pacientes diabéticos, pero no es válido para todos. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico central para que haya diabetes mellitus, para que haya hiperglicemia? Es que no haya un buen efecto de insulina en el cuerpo de esa persona. No hay un buen efecto de insulina. ¿Ok? ¿Cómo explicamos que no hay un buen efecto de insulina? Las posibilidades son tres. La primera es que el páncreas de ese sujeto, las células beta pancreáticas, efectivamente secreten poca insulina, que ese sea el mecanismo primario. Ese sería el mecanismo fisiopatológico para explicar qué tipo de diabetes mellitus, chicos. La 1. Ya, ¿cierto? Muy bien. Segundo mecanismo fisiopatológico, que haya una disminución en la respuesta a insulina en las células blancas, que es el mecanismo característico ¿de quién? De la 2. De la 2. ¿Ya? Ahora, ojo, ¿podemos tener insulinoresistencia en un paciente con diabetes mellitus tipo 1? Sí, eventualmente igual se podría
potencialmente hablando, producir. ¿Vamos a tener disminución en la secreción de insulina por parte de las células beta en un diabético tipo 2? Puede producirse en la medida que la patología progresa, pero no van a ser los mecanismos centrales. ¿Ok? Si yo les pregunto en la prueba, ese de ahí es para el diabético tipo 1, ese de ahí es para el diabético tipo 2. ¿Estamos claros? Eso por consenso, para que nos pongamos de acuerdo, porque si no nos volvemos locos analizando, buscándole 1000 patas al gato. Procurando pelo en O. ¿Está? Confírmame porfa el comando. ¿Se entiende o no se Claro, entiende? profe. ¿Sí? Ya. Miren el tercero. Aumento de hormonas antagonistas de insulina. Ese es bien importante. Insulina es la hormona hipoglicemiante. Ustedes saben que en nuestro organismo tenemos un conjunto de hormonas que antagonizan con insulina, ¿cierto? Que tienen un efecto hiperglicemiante. Y a esas hormonas se les conoce como las hormonas de contrarregulación. Si por algún motivo estas hormonas de contrarregulación están muy aumentadas y sobrepasan la capacidad de trabajo de insulina, la hiperglicemia se va a producir igual. ¿Ok? Y por lo tanto, puede ser que a través de un aumento en la concentración de estas hormonas, igual lleguemos a tener diabetes mellitus. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta patología? Según los criterios de la ADA, aquí depende como de a quién le pregunte uno, pero como que a los que más se les pregunta es a la ADA, a la American Diabetes Association. Y es como que a los que más pescamos acá en Chile, a los gringos, ¿ya? Dice 1, 2, 3, 4 criterios diagnósticos. De estos 4 criterios diagnósticos, uno de ellos no requiere confirmación. ¿Cuál es ese uno? El último. ¿Ya? En un paciente que ya está con clínica característica de diabetes mellitus, polidipsia, poliuria. ¿Ok? En ese sujeto, una glicemia aleatoria, random, que no es ni tan aleatoria, se hace después de una ingesta. Si a ese sujeto se le hace una glicemia aleatoria, después de la ingesta, para ir a buscar, ¿cachai? La condición. Y esa glicemia es de 200 miligramos por decilitro o más, ese sujeto es diabético. Ese es el único criterio que no necesita confirmación. Los otros tres, aquí, el 1, 2, 3, necesitan o que en la misma muestra haya otro, o salir alterado en una segunda toma. ¿Ok? ¿Cuáles son estos? Primero, una glicemia en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro, definiendo ayuno como una no ingesta calórica por al menos 8 horas. ¿Cuál es la glicemia plasmática normal en ayuno? Menor a Menor a 100 y 100 sobre hasta 60. 70. ¿Sí? Sí, entre 70 y 100. Entre 70 y 99. ¿Ya? De 100 para arriba y Sí. empezamos a hablar de una disglicemia. En algunos lugares he leído que es desde 60 hasta, bueno, 99. Claro. Ya, es que, ya, de nuevo, ¿cachai? Depende a quién le pregunte, uno ve lo que pasa con la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? 60-90, 60-100. ¿Qué consideramos taquicardia? Sobre 90, sobre 100, depende de quién le pregunte. Perdona, el sentido de ocupar 60 es porque debajo es hipoglicemia. Entonces, de hecho, algunos ocupan 70 porque es la definición de hipoglicemia en diabético y 60 es porque es definición de hipoglicemia en no diabético. Entonces, por eso dicen normal entre 60 y 99 para una persona no diabética, y si consideramos que es diabético, entre 69, entre 69 y 99. Eso. Pues tiene que ver con la definición de hipoglicemia. Ahí estamos, ¿ya? Segundo, una glucosa plasmática mayor a 200 miligramos por decilitro 2 horas después de la carga con glucosa, ¿cierto? De 75 gramos de glucosa oral, que es lo que se conoce como el test a la tolerancia de la glucosa oral. ¿Ok? Entonces, la persona llega tempranito, se hace una glicemia en ayuno y después se toma un asquerosillo, juguito con sabor a Fanta, dice, no es limón, 75 gramos de glucosa y se queda ahí en reposo, ¿cierto? Para no aumentar la captación de glucosa. Y 2 horas después
¿Cuál es la glicemia normal 2 horas después de la sobrecarga con 75 gramos de glucosa? O yo no recuerdo bien, pero sé que tiene que ser menor a 200. Claro, para que no sea diabético al menos. ¿Y lo normal? Ya, hasta 139 se considera normal. ¿Ok? Hasta 139 se considera normal. 200 o más, ya hablamos de un criterio de inclusión para diabetes mellitus. Tercero, hemoglobina glicada. Oiga, Doc, me llegó un instructivo que ahora sí estaba validado en Chile el uso de la hemoglobina glicada como criterio diagnóstico. Mira, si el problema era con los laboratorios, que no tenían Sí, certificación, pero no era, pero hace tiempo que ya está certificado en algunas clínicas, pero ahora casi sí. todos ya pusieron la Claro, regla. una amiga médico con la que trabajé varios años me mandó como la foto o el PDF, no sé cómo era, que ahora sí estaba así como validado en Chile el uso de, ¿ya? Entonces, la historia, chicos, es así. La glucosa se puede unir a proteínas plural, ¿ok? Eso se llama glicación. En la práctica clínica se habla mucho de la glicosilación, pero en estricto rigor es glicación, ¿ya? Y dependiendo de la concentración de glucosa en sangre, vamos a tener distintos niveles de glicación de proteínas, plural. Entonces, el sentido de esto es el siguiente: si uno mide el grado de glicación de proteínas, podríamos obtener una estimación, ¿cierto? Tener una idea de cómo ese sujeto ha manejado su glicemia en un periodo de tiempo X. Y eso se puede hacer con cualquier proteína. Entonces, en estricto rigor, podríamos tomar una biopsia de hueso de una persona y medir glicación de proteínas colagenosas en la matriz ósea. Y nos podría ayudar. Pero sería terriblemente invasivo. ¿No? Entonces alguien pensó que hay una proteína que es muy abundante en sangre, que es hemoglobina, y que también se glica y que también se puede medir, ¿cierto? Y esa hemoglobina podemos acceder a ella con el mismo pinchazo que hicimos para hacer las otras pruebas. Entonces, se empezó a medir la hemoglobina glicada. Y además, esto está validado por lo siguiente. Resulta que el glóbulo rojo, la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo, a menos que haya hemolisis. Y el glóbulo rojo tiene un periodo de vida de 120 días. Entonces, cuando se mide la hemoglobina, el porcentaje de hemoglobina glicada, en el fondo estamos teniendo un indicador de cómo ese sujeto ha manejado su glicemia en los últimos, varía un poco, pero lo que en general se dice 90 días. ¿Ok? A mayor cantidad y a mayor severidad de eventos hiperglicémicos que el paciente haya tenido en los últimos 90 días, más moléculas de hemoglobina nos van a aparecer glicadas. ¿Ok? Por eso es súper importante esta hemoglobina glicada, porque es un indicador de control metabólico en el paciente. Un paciente diabético bien manejado no nos debiera tener, no debiésemos tener nosotros porcentajes de hemoglobina glicada tan altos. ¿Ok? Al contrario, un paciente mal manejado, como va a ser muchas hiperglicemias, ¿cierto? Y algunas más intensas que otras, vamos a ir teniendo cada vez más porcentaje de hemoglobina glicada. Denme un segundito, chicos, por favor. Voy a seguir explicándolo. Cuando dicen, por ejemplo, una hemoglobina glicada mayor de 6,5%, significa que el total de hemoglobina A, ojo, por eso la sigla es HbA, Claro, eso significa hemoglobina A, que es la hemoglobina normal del adulto, más de un 6,5% tiene moléculas de glucosas pegadas. Entonces, si alguien eso, tiene una ¿ya? hemoglobina glicada de 10, significa que del total de hemoglobina A, el 10% tiene moléculas de glucosa pegadas en la hemoglobina. Eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el valor normal de hemoglobina glicada? Es menor a 5,8, es decir, hasta 5,7 se asume que es un valor normal. Sobre 6,5 ya está cumpliendo el paciente un criterio para el diagnóstico de diabetes mellitus.
¿Ok? Esos son entonces los criterios diagnósticos de esta patología. Recuerden, salvo el último, los otros requieren confirmación, ¿ya? Un segundo en la misma muestra o aparecer alterado en 2 muestras. Ahora, consulta, ¿qué hacemos con el paciente que tiene una glicemia mayor a 99 pero menor a 126? ¿Qué hacemos con el individuo que está entre 100 y 125? ¿Qué hacemos con el sujeto que después de la sobrecarga con 75 gramos de glucosa tiene entre 140 y 199? ¿O qué hacemos con el paciente que tiene una hemoglobina glicada que está entre 5,8 y 6,4? Esos individuos no son individuos metabólicamente sanos, pero tampoco son individuos diabéticos. ¿Qué hacemos con esos? En estricto rigor, lo que usted le debiera decir a ese paciente es que ellos tienen un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Sí? Esa es como la condición que tiene el paciente. Y si no ¿Ya? se Una cuidan, van a terminar disglicemia, una diabéticos. intolerancia a la glucosa, ¿ok? Y Pero, si no se cuidan, van a y terminar que, diabéticos luego. Esa es la verdad. exactamente, ¿cierto? Y que si ese trastorno del metabolismo de los carbohidratos no es adecuadamente manejado, probablemente va a evolucionar hacia una diabetes mellitus. ¿Qué va a hacer el paciente? Lo va a mirar usted como así que tiene cara de cabro chico usted. Ay, no está cachando nada. Chao. ¿Qué se hace con ese paciente entonces? A ese paciente se le dice que es prediabético. ¿Ok? Entonces, una cosa que es relevante de prediabetes es que deben saber ustedes que como condición médica no existe. Pero como la gente sabe que diabetes es una enfermedad que le puede generar mucho daño, la gente se asusta. Por lo tanto, cuando usted a ese mismo paciente, que en vez de decirle que tiene un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, usted le dice que es prediabético, la predisposición de esa persona a tener cambios en los hábitos y estilos de vida, hacer ejercicio, reducir la ingesta calórica, todo lo que hablamos ayer asociado a obesidad, y meterse un programa de tratamiento farmacológico, es mayor. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí, gente? Profe, tenía una pregunta de conceptual. A O no, ver, no conceptual, es que no escuché bien. ¿Cómo le dice hemoglobina glicada? glicada. Porque nosotros acá la conocemos como glicosilada. Como glicosilada, sí, pues en la Sí. práctica clínica, como... No, Es que cortito. Y bioquímicamente hablando son cosas distintas. no, sigan hablándolo como glicosilada, pero sepan que no es glicosilada, es glicada, porque es una glicación. Obviamente los clínicos, aunque ustedes no lo crean, y no es un pelambre, porque yo también soy clínico, somos muy poco serios en algunos términos, pero en términos reales es glicada, no es glicosilada. Pero no peleen con sus clínicos, porque si no les van a poner mala Sí. nota. Ya. Es como lo mismo que pasa cuando habláis con los colegas clínicos Ajá. y tú le decís, oye, y se ponía a hablar de una isquemia, y de repente alguien dice, ¿y qué era una isquemia? Es una disminución del flujo de sangre. ¿Y qué hace? ¿Qué hace uno que le gusta la fisiopatología? Te empieza a tiritar el ojo, Sí, pues. ¿cachai? Y tenés que empezar a pellizcarte para no hablar, ¿cachai? Para no generar anticuerpos con los colegas, po. Pero una isquemia no es una disminución en el aporte, po. Porque podéis tener Cualquier isquemia con cosa. aporte normal o incluso con aporte aumentado de sangre. La isquemia es el desbalance, tal como habíamos hablado. Pero pasan mucho estas cosas, ¿cachai? Pasan mucho estas cosas. Lo que hablábamos cuando hablábamos de fisiopatología renal, que decía, oye, llegó el paciente deshidratado, Porque es decir, pero ¿perdió agua o está con balance negativo de sodio? Está hipovolémico. No es lo mismo, ¿cachai? Pero ocurre, ¿ya? Ocurre exactamente tal como lo dice el doctor Rossi. Los clínicos hablan de glicosilado para arriba, glicosilado para abajo, y usted ahí calladito nomás, sabiendo que es glicado, Ya, profe. ¿ya? Y ahí cuando ustedes sean docentes, bueno, lo corrigen. claro, ahí ustedes nos ayudan, ¿cachai? A evangelizar eh, a la población estudiantil, para que a futuro, y así van ocurriendo estas cosas. Lo que hablábamos, ¿cachai? Cuando en el capítulo de renal con el doc, aquí e insuficiencia renal aguda. ¿De qué debiéramos hablar? Técnicamente hablando, ¿de qué debiéramos hablar? De aquí. ¿Cachai? Y uno se encuentra y el doc dice que a él le gusta hablar de insuficiencia renal aguda. Pero, bueno, ¿Ya? Pasa eso. Ok. Clasificación fisiopatológica. Tipos de diabetes. Existen las diabetes mellitus primarias y las secundarias. Voy a empezar describiendo las secundarias. ¿Ok? Cuando
nosotros tenemos una diabetes mellitus secundaria. Cuando tenemos una condición de base, ahí dice una enfermedad, pero puede ser una, yo digo condición, una condición de base que te permita hacer el causa-efecto. Condición de base, hiperglicemia. ¿Ok? Si existe ese link directo, racional, estamos en presencia de una diabetes secundaria. Ejemplo, infecciosas, causas infecciosas. ¿Por qué una infección severa, obviamente? ¿Cachai? Una rinitis no, una rinitis por rinovirus, ¿cachai? No nos va a generar esto. Pero si una infección severa, ¿por qué? ¿Quién me ayuda? Creo que el carrete de ayer estuvo particularmente bueno. Hoy día están más callados que de costumbre. O no sé si diabetes no les gusta. O tal vez yo lo estoy aburriendo. Mira, yo voy a decir Yo estaba... algo feo. Tiene que gustarle. No es que les guste, tiene que gustarle, porque van a haber un 20% de los pacientes que vemos habitualmente son diabéticos, es como la hipertensión, tiene que gustarle. Ya, paro, nada más. Yo estaba esperando a que participen Más del resto del curso. Sí. Profesor, una pregunta, ¿cuál fue la pregunta bien? ¿Cuál es el link entre una infección ¿Y por qué diabetes? y diabetes mellitus? ¿Qué está ahí entre medio? Esto es fisiopato, pues, ¿cachai? Entonces, yo le puedo preguntar en la prueba, ¿cuál de los siguientes pacientes va a ser diabetes mellitus secundaria? Y le voy a poner un paciente con una infección severa. Ahí me la pueden responder bien, ¿cachai? Pero si voy a los mecanismos, ¿me lo podrían responder bien? Porque ahí le voy a poner, he sabido que frente a cuadros infecciosos severos se puede generar diabetes mellitus. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe un mecanismo fisiopatológico que pueda estar ligando a ambos eventos? Yo creo que es por los altos estados de estrés y la necesidad como inmunológica de movilizar energía para no sé si fortalecer el sistema inmune o sustentarlo de energía, poder combatirla y generar Máximo, soplar. Tú trata de acordarte de hiperglicemia los por aumento. Podría ser, vamos, Sí, avancemos, pues, sí, pero Máximo, trata de recordar algo más específico. los mecanismos por el cual sube la glucosa, ¿sí? O, porque en el fondo la fisiopatología es la aplicación de la fisiología en procesos patológicos. Entonces, si tú entiendes por qué puede subir la glucosa, tú vas a entender al tiro por qué. Entonces, por ejemplo, aquí el doctor ha hablado ya, por ejemplo, habló en algún momento de resistencia a la insulina. Ha hablado en la clase de obesidad ayer, resistencia a la insulina. Entonces, ¿la resistencia a la insulina puede producir aumento de la glucosa? Pregunto. ¿O puede ser una situación de baja secreción de insulina? Puede ir la infección a apretar la secreción, o puede aumentar la secreción de glucagón, o etcétera. Así, apliquen fisiología, si esto no es la aplicación de la fisiología en el proceso patológico. Me callo. Desde nomás. Fíjese, Doc, que el presidente de mi comisión de... No era el presidente, pero uno de los participantes de mi comisión de tesis. ¿Cómo se llama él? Hoy no me acuerdo su nombre. Ya, pero bueno, en fin. Él decía que la fisiopatología no era necesaria si es que uno hacía una buena fisiología. Sí, o sea, la fisiopatología era una aplicación, era una extensión ¿sí? de la fisiología en un contexto clínico de enfermedad. Yo Sí. estoy súper en desacuerdo, pero hay gente que tiene... Pero yo soy clínico. Yo estoy súper en desacuerdo, pues, pero yo creo que sí es muy necesario enseñarlo. No, si es hay necesario. gente, pero me acordé por lo que decía usted, ¿cachai? No, Si uno no conoce la fisiología, es posible saber te fisiopatología. podía aprender de memoria las cosas que yo les voy a decir, pero no vas a ser capaz de... El No sentido vas a ser que lo capaz dije, de conectar cosas en tu cabeza. el sentido que lo dije no fue para hacerse la fisiopatología. Lo que estoy diciendo es que es muy fácil aprender fisiopatología porque es una visión inversa. Entonces, sí, entonces en el fondo no es exclusivamente una visión inversa, pero te ayuda mucho conocer esa visión. ¿Cierto? Ya, vuelvo a preguntar. ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la secuencia de eventos que están entre una infección, entre paréntesis, severa y
la hiperglicemia, que es lo que caracteriza a diabetes mellitus. Pero lo cubren, pero en base fisiológico. Estaba pensando que como una infección es severa, va a generar un gran estrés en el cuerpo. ¿Ya? Sí, hasta ahí Y estamos eso va a 100% de generar acuerdo. que secreten glucocorticoides Bien, y bien, eso bravo. podría generar, no, va a generar glucogenólisis, me Ok, parece que llama. perfecto. Muy bien, ya. Ya, Déjame, déjame solo maquillar tu respuesta. pero- Glucocorticoides, glucagón, catecolaminas, principalmente. Ya, eventualmente también hormona del crecimiento. Pero efectivamente, frente a un cuadro infeccioso, ¿cachai? Dependiendo de la severidad que él tenga, como la persona se va a sentir como la mona, cómo va a estar con dolor, cómo va a estar con estrés fisiológico, va a aumentar se nos va a activar el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, va a aumentar el cortisol, va a aumentar el glucagón, ¿cachai? Vaya a tener respuesta simpática. Las catecolaminas son hiperglicemiantes. Entonces, ¿existe la posibilidad que me haga una tendencia el paciente, una hiperglicemia? Por supuesto que sí. O sea, ahí está una condición que se llama, ay, doctor, la memoria, hiperglicemia por estrés. Pacientes que quedan hospitalizados, ¿cierto? Y les sube la glicemia. Se define la hiperglicemia por estrés, una glicemia mayor a 140 miligramos por decilitro en el contexto de una hospitalización. ¿Ese es un sujeto que nos hace una diabetes mellitus secundaria? No, pero eso evidencia, ¿cierto? Ese fenómeno, una tendencia, un riesgo aumentado de diabetes mellitus. ¿Ya? Segunda causa, pancreatitis. Si tengo un páncreas inflamado, ¿es posible que tenga menos producción de insulina? Es evidente, ¿cachai? Porque vaya a tener muerte de células betas pancreáticas. No hemos tenido gasto, viene gasto después. Las pancreatitis que se complican con diabetes mellitus son principalmente las pancreatitis crónicas. ¿Puede una pancreatitis aguda darnos diabetes mellitus? Puede ser, pero no es lo más común. Es poco frecuente como complicación de pancreatitis aguda. Sí es bastante frecuente en la pancreatitis crónica. ¿Por qué? Le dejo la pregunta, pero no se la respondo porque ustedes ya debieran tener los elementos para poder responderlo. ¿Ya? Si tengo un cáncer de páncreas, ¿es esperable tener diabetes mellitus? Claro, porque si tengo cáncer de páncreas, ¿cierto? Un tumor primario o secundario en páncreas, puedo tener pérdida de tejido glandular. Endocrinopatías, ¿sí? Una neoplasia productora de cortisol, una neoplasia productora de ACTH, por ejemplo, ¿ya? Fármacos, súper importante acá, por la iatrogenia. Por eso cambié la enfermedad por una condición, ¿cachai? El fármaco no es una enfermedad, ¿ya? Si el paciente le administramos una dosis equina de algún glucocorticoide, puede llegar a tener una hiperglicemia, ¿cachai? Hasta tener criterio de diagnóstico de diabetes, por supuesto. ¿Se entiende cómo está el causa-efecto en la diabetes secundaria? Si no está ese causa-efecto y el paciente es diabético, entonces decimos que ese paciente tiene una diabetes mellitus primaria. ¿Ok? Dentro de la diabetes mellitus primaria hay varios tipos. Aquí les puse a los más comunes, pero que no son los únicos. Los más comunes son diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? Diabetes mellitus tipo 1 es una patología autoinmune. Aquí hay dos subtipos. Está la 1A, donde efectivamente podemos encontrar autoanticuerpos aumentados en la sangre. Y aquí tenemos la 1B, donde se produce el fenómeno de autoinmunidad, pero no somos capaces de evidenciarlo. Entonces a ese paciente usted le busca los autoanticuerpos y no están. Pero el paciente igual te hizo el fenómeno autoinmune. ¿Ya? Los 1B es lo que se le llama idiopática. ¿Ya? De los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, aproximadamente el 90% de ellos corresponde a 1A. Y el otro 10% queda en el 1B. Y aquí, dentro de la primaria también, aparece diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Y esta es la más importante desde la casuística clínica porque el 90-95% del total de pacientes diabéticos que ustedes vean en su vida van a tener diabetes mellitus tipo 2. Ahora, la pregunta para ustedes. ¿Por qué dejamos a diabetes mellitus tipo 2 como una diabetes mellitus primaria, sabiendo que está tan asociada a la obesidad visceral como comentábamos ayer?
¿Por qué no podríamos decir que diabetes mellitus tipo 2 es una secundaria asociada a obesidad? ¿Alguien tiene la explicación para eso? ¿O alguien cree tener una explicación para eso? Yo creo que es porque, si no, si bien que se define como factor de riesgo, no como una causa o agente Muy causante bien, de. excelente, ¿cierto? La obesidad, particularmente la obesidad visceral, no la glúteo-femoral, recuerden, la obesidad visceral es un factor de riesgo para el desarrollo de... Sí, incluso estaba pensando en esto que, perdón, no todo paciente con obesidad visceral tiene diabetes. Es eso, pues no todo paciente con obesidad visceral tiene diabetes mellitus tipo 2, po. ¿Cachai? Entonces no es el causa-efecto, ¿ya? Ya, muy bien. Dejamos en una tercera categoría, que se considera como una entidad propia, al fenómeno de la diabetes mellitus gestacional, ¿ya? Que es justamente lo que vamos a ver ahora. Diabetes mellitus gestacional es una condición que es bastante importante, ¿ya? ¿Cuánta diabetes mellitus gestacional hay? Nadie sabe. Se estima que se produce entre un 4 y un 8% de mujeres gestantes. Sí, pero nadie sabe, ¿cachai? ¿Cuántas de esas mujeres desarrollaron diabetes mellitus durante la gestación o cuántas de ellas ya venían siendo diabéticas, pero subclínicas, ¿ya? Recuerden que la clínica de diabetes mellitus aparece no tarde, pero aparece avanzada la patología, ¿sí? La clínica clásica de diabetes mellitus, polidipsia, poliuria, aparece y después se modifica cuando las glicemias están en el orden de los 180 miligramos por decilitro. Habíamos dicho nosotros que con glicemia en ayuno de 126 ya tenemos un criterio diagnóstico, ¿cachai? Pero ese paciente puede pasar años sin que sus glicemias lleguen a superar, ¿cierto? O de manera así como evidente para darnos clínica, los 180 miligramos por decilitro. Entonces, eso quiere decir que anda por ahí mucho paciente diabético no diagnosticado. ¿Cachai? Entonces, ¿cuántas de estas mujeres que hicieron diabetes mellitus gestacional eran diabéticas antes? No lo sabemos. Y por lo tanto, ¿cuál es la verdadera incidencia de la diabetes mellitus gestacional? Es incierta. Pero los datos dicen que entre un 4 y un 8% de las mujeres gestantes van a ser nuestra condición. Factores de riesgo asociados a edad. Por ejemplo, le da menos diabetes mellitus gestacional a mujeres menores a 30 y hay una diferencia significativamente estadística entre mujeres que gestan después de los 40 años. Gestación de niño. Miren qué curioso. Estos son los factores de riesgo, recuerden ustedes, tienen que ver con la estadística, ya no necesariamente se ha avanzado en la explicación mecanística de todo. Pero se ha visto que hay más diabetes mellitus gestacional cuando hay gestación de niños que cuando hay gestación, los niñitos hombres, como dicen por ahí, ¿cierto? Más que cuando hay gestación de niñitas mujeres. La etnicidad también se ha visto, ¿cierto? Esta revisión hablaba de datos en Estados Unidos. Miren, me faltó un tilde ahí en el más. Chicos, por favor. Poner el tilde. ¿Ya? Más susceptibilidad en poblaciones de origen asiático versus indoeuropeos, ¿cierto? Versus población latina en Estados Unidos. Esos son factores de riesgo no modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables nos encontramos aquí con índice de masa corporal alto previo a la concepción, tabaquismo, ¿cierto? Ahí dice actividad física, pero obviamente es la inactividad física, el sedentarismo durante la gestación, ¿ya? Esos son como los más importantes. Y los dos que les dejé subrayados ahí son los que han mostrado mayor riesgo asociado al desarrollo de esta diabetes mellitus gestacional. Profesor, ¿Ya? Christopher. ¿esa diabetes gestacional después del embarazo se quita? ¿O no en todos los casos se va a Es quitar? una muy buena pregunta. Creo que aparece más adelante en la diapo, pero tal como dices tú, ¿hay algún porcentaje de esas mujeres que después del parto
normalizan, se normalizan entre comillas, ¿cierto? Desaparece el fenómeno diabético, pero hay un grupo de mujeres que va a seguir, ¿cachai? Que va a seguir como diabética franca, digamos. Ahora, fíjate que lo relevante acá, desde un punto de vista de lo preventivo y de la salud pública, es que si una mujer te hizo una diabetes mellitus gestacional, y si esa diabetes mellitus gestacional cede, ¿cierto? Desaparece, ya no cumple con criterios diagnósticos posparto, esa mujer ya tiene un riesgo aumentado de progresar hasta llegar a ser una diabética franca. ¿Ya? Entonces, igual es relevante para esa mujer. Ya, mira, aquí hablamos justamente de eso. Christopher, ¿le quedó claro? Sí, que incluso a veces pienso que las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 gestacional es porque ya tenían No, como pero no, factores espera, predisponentes para hacerlo. espérate un poquito. La diabetes mellitus gestacional no es diabetes mellitus tipo 2. Ah, ya, entonces diabetes gestacional nomás. Sí, es una entidad propia. ¿Ya? Ya, entonces a veces pienso que las personas que tienen diabetes gestacional es porque ya tenían factores predisponentes para desarrollar diabetes y por eso se les desarrolla en la gestación. Chipo, ahora vamos a hablar justamente de eso. Mira, Ya, Cortito, pero no es tan así, ojo. O sea, hay personas que son diabetes gestacional pura nomás. O sea, muchas se relacionan con diabetes, pero hay también muchas que no hacen diabetes después, o lo hacen después de una edad normal. Se trata de, por ejemplo, si el 80% tiene diabetes a los 70 años, hay diabetes gestacionales que a los 30 años tienen la guagua, son diabéticas, y después recién tienen diabetes a los 70. O sea, no es necesariamente, volvemos, no todas las diabetes gestacional terminan en diabetes tipo 2, pero muchas y la mayoría sí. Ojo, ¿ya? sí, Perdón, eso, ¿ya? Entonces, factores de riesgo pre-gestación. Obesidad, aumento de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral, ¿cierto? Lo que hablábamos ayer. En la madre genera resistencia insulínica periférica, asociado, ¿cierto? También en la medida que decía, le pedimos mucho trabajo a la célula beta pancreática y cuando se nos empiezan a morir, cuando caemos en disfunción de célula beta pancreática, ¿ya? Nos encontramos con una insuficiente producción de insulina coexistiendo con esta resistencia insulínica. Y es en ese contexto entonces que vamos a tener una excesiva, digámosle un aumento en la producción endógena de glucosa hepática, resistencia insulina periférica al alza, ¿ya? Y eso se traduce, esto es lo mismo que decíamos ayer, ¿verdad? Aumento de la producción de glucosa, disminución de la captación de glucosa y nos encontramos aquí con hiperglicemia. Esa es la condición así como basal. Ahora, fíjense ustedes que la gestación es una condición diabetogénica. Y eso es normal, ¿sí? Hay una tendencia a la hiperglicemia y al aumento de la concentración de aminoácidos y de ácido graso y de otros nutrientes en la gestación. Y eso es parte de la fisiología de la gestación y es normal y debe ser así. ¿Por qué? Porque la evolución dice que cuando una mujer está gestante, ¿cierto? Se privilegia el aporte de nutrientes, la entrega de nutrientes a su hijo. ¿Ya? Entonces, la placenta produce una cantidad importante de hormonas que antagonizan con insulina, ¿cachai? En un intento de asegurar el aporte de nutrientes al feto. Progesterona, estrógeno, la gonadotrofina coriónica humana, ¿cierto? Lactógeno placentaria, son hormonas que normalmente tienen algún grado de antagonismo con insulina. ¿Cachai? Cuando una niña llega a la pubertad y empieza a ciclar, ¿cachai? Su ovario empieza a producir hormonas sexuales, cambia su estatus metabólico y ella responde de peor manera o no responde tan bien a insulina como lo hacía antes. Y eso forma parte de la fisiología hormonal, digamos, de la fisiología hormonal femenina. En esta condición de gestación, si estas hormonas aumentan y van a aumentar porque la placenta, ¿cachai? Es un gran productor de esta hormona, vamos a tener entonces más insulinoresistencia, ¿cachai? Y por lo tanto vamos a tener más tendencia a la producción de glucosa, menos tendencia a la captación y por lo tanto ahí podemos encontrarnos con estas hiperglicemias que ya cumplen el criterio diagnóstico de diabetes. ¿Estamos?
Ahora, relevante acá, cuando tenemos diabetes mellitus gestacional, no nos gusta, ¿por qué? Porque tenemos riesgo para la madre y tenemos riesgo para el hijo, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo para la madre? A corto plazo, por ejemplo, aumenta el riesgo del desarrollo de preeclampsia. A largo plazo, tal como hablábamos con Christopher y con el doc, el riesgo de que la paciente llegue a ser diabética tipo 2 es mayor. Es el riesgo. Probabilidad, no asegura, pero el riesgo es mayor. El mayor aporte de glucosa, ¿cierto? Y la hiperinsulinemia también tiene un impacto sobre el feto. Consecuencias de corto plazo, macrosomía fetal, mayor riesgo de hipoglicemia neonatal, consecuencia a largo plazo, mayor riesgo que el paciente sea diabético tipo 2, mayor riesgo de obesidad, se ha visto que hay mayor riesgo de hipertensión arterial en ese niño a futuro, mayor riesgo de enfermedad de arterias coronarias, fíjense ustedes, solamente porque estábamos en este contexto de diabetes mellitus gestacional. ¿Ya? Ahora, lo que le pasa al feto, o lo que le pasa al hijo, embrión o feto, va a depender de cuál sea el momento de la gestación en cual él se exponga a la hiperglicemia. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque son distintas las complicaciones que vamos a tener cuando hay una exposición temprana que cuando hay una exposición en el último tercio de la gestación. Cuando hay una exposición temprana, miren acá, sexta, séptima semana, ahí todavía no está todo, no están todos los, ese sujeto está todavía en periodo de organogénesis. Es un embrión, ¿cachai? No es feto. Pero ya ahí se ha visto que tenemos riesgo de malformaciones del sistema nervioso central, ¿cierto? Espina bífida, encefalia, agenesia caudal, malformaciones musculoesqueléticas, cardiopatías congénitas. ¿Cachai? ¿Cuál es la relevancia de esto? ¿Cuándo se hace el screening, la prueba de búsqueda de diabetes mellitus gestacional? En la semana 24. Y si ustedes ven acá, en la semana 6, 7, ya podemos tener, ¿cachai? Podemos estar aumentando el riesgo del desarrollo de estas complicaciones. Es decir, cuando se hace el screening y se detecta a la mujer con diabetes mellitus gestacional, ¿cachai? Puede que ya sea súper tarde. Ahora, ¿por qué se hace en la semana 24? Pucha, porque ahí hay más probabilidad de pesquisar la condición. ¿Ya? Por eso, si es que el día de mañana tienen pacientes que estén programando gestación, ahí obviamente que hay que evaluar desde lo metabólico, ¿sabes? Para evitar o para minimizar el riesgo de que nos pase alguna de estas cosas. En el último trimestre, la hiperglicemia se asocia más a macrosomía fetal. ¿Ya? A macrosomía fetal. Posterior al periodo de organogénesis, la hiperglicemia induce gran secreción de insulina por parte, claro, ahí lo que dice es que el gran aporte de glucosa al feto obliga al páncreas fetal a trabajar más, ¿cachai? Y predispone al desarrollo de insulinoresistencia a futuro. ¿Cachai? Que se ha visto, por ejemplo, que el aumento en el aporte de nutrientes, en este contexto que estamos hablando, también modifica tempranamente el comportamiento de la grasa visceral versus la grasa subcutánea. Y entonces ahí vamos a tener, ¿cachai? Una predisposición en etapas súper tempranas para el desarrollo de obesidad visceral. Ya, aquí un poquito hablando lo mismo, ¿cierto? Aumenta el aporte de aminoácidos, el aporte de glucosa. Miren cómo cambia, ¿cierto? Aquí lo que les decía yo, cómo se modifica la glucosa a nivel hepático, porque ya sabemos que el hígado en condiciones normales es un hígado lipogénico, ¿cachai? Entonces aumenta el pool de ácidos grasos y entonces eso genera el aumento en el tamaño de los adipocitos, que era lo mismo que yo les estaba diciendo, ¿cachai? Como empezamos a predisponer tempranamente a fenómenos de obesidad. En términos de prevención, entonces, obviamente, planificación, preconcepción, asociado a los niveles de hemoglobina glicada, ¿cierto? Con el test de tolerancia a la glucosa oral también. Hay harto que hacer en términos preventivos con eso, lo van a ver ustedes cuando estén pasando por GINE, pero esto también es bien importante. Súper importante, se me vino a la mente hacer estudios de metabolismo de hierro.
¿ya? Hay harto desarrollo de anemia asociado a gestación. Entonces, el día de mañana, insisto, cuando estén en 5º año lo van a ver ahí con el equipo de ginecología, pero ya también hacer estudio de metabolismo de hierro, pero yendo a lo nuestro, ya hemoglobina glicada, test de tolerancia a la glucosa oral. Ahora, cuando ya está diagnosticada la condición, el manejo tiene que ver con el test de la tolerancia a la glucosa oral para ver cómo está la respuesta metabólica de la paciente. Observación a ambos, a la madre y al feto, ¿ok? Ahí súper importante, ¿cierto? En estos pacientes entonces las ecografías van a tener que ser más seguidas, ¿cachai? Ir a ver las estimaciones de tamaño, de peso fetal, del largo del fémur, qué sé yo. ¿Ya? Monitoreo de la glicemia en ayuno y postprandial, ¿ya? Súper importante. Y aquí miren esto, el manejo nutricional es esencial. Siempre se dice que el manejo nutricional es la piedra angular del manejo para la diabetes mellitus gestacional. ¿Por qué? Porque hay varios fármacos que vamos a ver que se ocupan en diabetes mellitus que no pueden ser utilizados durante la gestación. ¿Cachai? Por lo tanto, el manejo nutricional y la actividad física acá se vuelven súper importantes. ¿Ya? Como decíamos, después del parto muchas normalizan, pero otras van a quedar como diabéticas francas. Y ahí sí, Christopher, ¿ya? Probablemente esa mujer va a ser una diabética tipo 2. Ya comprendo. ¿Ya? Eso, son las 10:07. ¿Qué les parece hacer un recreo? ¿De acuerdo, profe? Ya, ¿nos vemos a las 10:20? Ya, Ya. profe. Oye, aviso antes de que el doc... Ah, no, ahí empezó a grabar. Ya, están en proceso de despertar a Martín, así que puede ser que tenga que interrumpir un minutito para irme para el dormitorio después, ¿ya? Porque estoy ahora en la sala. Ya, gente, diabetes mellitus tipo 1. Como ya habíamos dicho, diabetes mellitus tipo 1 es una patología autoinmune. Puede que, ¿cómo sabemos que es autoinmune? Porque podemos evidenciar el fenómeno autoinmune a través de la presencia de estos autoanticuerpos, ¿ya? En el 90% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 están presentes estos autoanticuerpos y esos son los 1A. En el otro 10%, el fenómeno autoinmune está en los y esos son los 1B. ¿Ok? Pero se asume que el fenómeno autoinmune está siempre. Factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1, hay varios, ¿sí? Alto peso al nacimiento, fíjense ustedes, incorporación temprana de leche de vaca, ¿ok? Lactancias maternas más cortas, y se habla muchas veces del efecto protector de la lactancia materna. Algunas infecciones virales también se han asociado a, no se sabe hasta el día, bueno, ocurre eso con muchas patologías autoinmunes, no se sabe por qué se produce, así como la secuencia específica que lleva a la autoinmunidad no se conoce ya, pero sí se han visto riesgos asociados a. Esta patología es una patología, hay una base genética, pero fíjense ustedes piensan que es mayor el riesgo genético en diabetes mellitus tipo 1 si es que un padre, una madre, si es que un familiar de primer grado tiene diabetes mellitus tipo 1 o es mayor el riesgo genético en diabetes mellitus tipo 2? ¿Han hablado de eso en clínica? Que yo recuerdo, no le hemos hablado así como tal cuál es más prevalente en cuanto a genética. No ¿No? recuerdo. No sé Fíjense ustedes qué. que, contrario al que uno podría pensar, la genética es más importante para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. ¿Cachai? Entonces, hay un riesgo aumentado, ¿cierto? Si es que hay un familiar de primer grado con diabetes mellitus tipo 1, pero no es tan alto como lo que ocurre con la penetrancia, se dice, ¿cierto? El componente genético en diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo otro, ¿contra quién se dirige el fenómeno autoinmune? Puede ser contra la insulina, puede ser contra otros antígenos presentes en la célula beta pancreática o en el islote de Langerhans. Ya no hay un único antígeno contra el cual se monte la respuesta inmune. Entonces aquí nos vamos a mostrar los TSD4, ¿cierto? Los linfocitos TSD8, que son súper relevantes para ir a la destrucción de nuestras células beta pancreáticas,
Y como hay participación de linfocitos B, nos vamos a encontrar con estos autoanticuerpos. Gente, no lo sé, porque hasta el año pasado hice una búsqueda exhaustiva, pasé así como, no sé, una hora, no había ningún paper, 2021 estoy hablando, que hablaba patogénico de los autoanticuerpos, la muerte de las células beta pancreáticas. Entonces, los autoanticuerpos no son relevantes desde un punto de vista patogénico al día de hoy, pero son súper importantes los autoanticuerpos porque se ocupan como biomarcadores. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que si una persona no tiene autoanticuerpos, aquí fíjense ustedes, ¿cierto? La primera curva, la que es más plana, la persona que no tiene autoanticuerpos, la probabilidad que ese sujeto llegue a ser diabético es prácticamente cero. Es prácticamente cero. ¿Ok? Cuando hay un tipo de autoanticuerpo, es la curva. Esa es la probabilidad, ¿cierto?, de que ese sujeto llegue a ser diabético tipo 1. Miren, cuando hay dos autoanticuerpos, la probabilidad, ¿cierto?, de que ese sujeto a los 15 años sea diabético es de casi un 60%. De dos autoanticuerpos, ese sujeto es casi seguro que va a llegar a ser diabético. Miren acá. ¿Ok? Entonces, esa es la relevancia que tienen estos autoanticuerpos. A mayor cantidad de autoanticuerpos, y no estoy hablando de la concentración plasmática, sino que del tipo de anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos distintos. A mayor cantidad de autoanticuerpos, va aumentando el riesgo relativo de que ese sujeto llegue a ser un diabético. ¿Ya? Entonces, en el ciclo natural de esta diabetes mellitus tipo 1 nos encontramos con 3 estadios. ¿Ok? En un estadio 1 hay autoinmunidad contra la célula beta. ¿Qué se entiende por autoinmunidad contra la célula beta? Tener al menos 2 tipos de autoanticuerpos. ¿Ya? Hay pérdida de célula beta pancreática, si ustedes se fijan acá, pero no hay disglicemia, ni hay, o sea, no hay alteraciones de la glicemia en ayuno, ni hay sintomatología asociada a. ¿Tá? Luego pues, se pasa a un estadio 2, se mantiene la inmunidad contra célula beta pancreática, se mantiene la pérdida de célula beta pancreática. Aquí ya podemos evidenciar hiperglicemia, ¿cierto? La disglicemia en ayuno o en el postprandial, pero todavía el paciente está asintomático. Y cuando ya el paciente es asintomático, hablamos de un paciente que está francamente en diabetes, en estadio 3 de diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Fíjense que la pérdida de célula beta pancreática tiene que ser bastante intensa, ¿sí? Se dice que hasta con un 10% de célula beta pancreática una persona podría más o menos controlar su glicemia, ¿ya? Cuando estos pacientes debutan, ¿ya? Ahí debutan como con aprox, ¿sí? Más o menos. No les voy a preguntar el dato, pero más o menos un 20% de masa de célula beta pancreática original. Entonces, es relevante conocer esta historia porque cuando estos pacientes debutan, suelen debutar con complicaciones, ¿cachai? Suelen debutar con deshidrataciones intensas, con cetoacidosis diabética, compromiso neurológico, ¿tá? Y entonces, de ahí que sea relevante el tema de los autoanticuerpos e ir pesquisando o ir monitoreando constantemente a este paciente en un intento de evitar el debut con estas complicaciones, así como clásicas de diabetes mellitus tipo 1. ¿Ya? Algo más tenía que decirles en relación. Ah, ya, me acordé. Ahí se produce un fenómeno que no se sabe bien por qué se produce. Cuando se hace el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, que aumenta la producción de insulina. A eso se le conoce como la luna de miel, el honeymoon. ¿Ya? Y entonces estos pacientes se hace el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 y luego ellos como que normalizan y aumenta la producción de insulina. Y entonces son diabéticos tipo 1, pero no son sujetos que son insulinodependientes. Y pasan
pueden pasar 6 meses, un año, y después vuelven a la condición de disminución intensa de la producción de insulina y ahí queda el paciente como insulino dependiente de por vida, ¿ya? Eso, sépanlo, se conoce como el honeymoon. He buscado, pero no he encontrado yo la explicación mecanística de por qué se produce. No sé si el doctor Rossi lo habrá conocido, lo habrá buscado en algún momento. No, no, tampoco lo conozco. O sea, el mecanismo, me refiero. Claro, o sea, el fenómeno está descrito, se sabe que existe, pero el por qué no se cacha bien cómo se produce, ¿ya? Eso en relación entonces a diabetes mellitus de tipo 1, ¿ya? Vamos con diabetes mellitus tipo 2. Eso, en diabetes mellitus tipo 2, aquí todo se nos vuelve más complejo, ¿ya? Porque hay muchos efectos, pero además con mucha carga ambiental, ¿ya? Y les decía yo, la probabilidad de que un paciente llegue a ser diabético, si es que tiene familiares diabéticos tipo 2, es mayor, ¿ok? Entonces hay que tener harto ojo por ahí, por supuesto, la anamnesis que se hace del paciente es súper relevante, ¿ya? Entre los factores ambientales nos encontramos con que la gestación, tal como habíamos dicho, la inactividad física, la alimentación, la pubertad y el envejecimiento promueven la obesidad, ¿cierto? Y en la medida que nos encontramos con insulinoresistencia, también estas condiciones promueven la disfunción de célula beta pancreática. Súper relevante el tema de la inactividad física. ¿Ok? Gente, solamente realizando actividad física, ustedes pueden tener sujetos con, miren lo que les voy a decir, con mejor control metabólico que con fármacos. ¿Tá? Eso no significa que el día de mañana su paciente obeso, su paciente insulino resistente, con síndrome metabólico, prediabético o diabético, que realiza actividad física deba dejar fármacos. ¿Ya? Eso va a ser, eso lo tiene que evaluar usted. ¿Cachai? Y dependiendo del tipo de fármaco, no se lo vamos a sacar nunca. Por ejemplo, metformin no lo vamos a sacar. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a sacar metformin? No porque suprima la producción de glucógeno a nivel, de glucosa, perdón, a nivel hepático, sino que, y porque retarde la progresión desde insulinoresistencia hacia diabetes mellitus tipo 2. El argumento duro para dejar al paciente con metformin es que metformin aumenta la sobrevida en ese grupo de pacientes. ¿Ya? Entonces ese es un fármaco que probablemente usted no va a sacar. Pero, sépanlo igual, ¿está ahí? El solo hecho de realizar actividad física regular tiene un efecto insulino sensibilizante que puede ser más poderoso que el de los fármacos. ¿Ya? Y al contrario, ¿por qué le conté eso? Para hablarle del fenómeno contrario. Por allá, por el año 97, me parece que fue, se hizo un estudio en China. Agarraron un montón de personas, le hicieron perfiles metabólicos, le hicieron OMA, el que conversábamos ayer. ¿Y qué hicieron con estos pacientes? Los dejaron acostados una semana. Una semana que no se levantaron para nada que no fuera ir al baño. Terminaba, ¿cierto? Los sujetos tenían OMAs más altos. Es decir, después de una semana de inactividad física, había un empobrecimiento metabólico en esos sujetos. Y el páncreas de esos individuos tenía una necesidad mayor de producción de insulina, solamente a consecuencia de la poca actividad física o de la inactividad física a la que habían sido sometidos de manera voluntaria esos sujetos, ¿ya? Así de relevante la actividad física en términos protectivos o como factor de riesgo, ¿ya? Hay una presentación que es bastante heterogénea, con grados variables de disfunción de célula beta pancreática y resistencia insulínica. Ah, importante. En la mayor parte de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿cierto? Para no ser talibán y no hacer a rajatabla, en la mayor parte de estos pacientes no basta con que el paciente sea insulino resistente para llegar a la diabetes mellitus. ¿Ok? Deben coexistir la insulinoresistencia con la disfunción de célula beta pancreática.
por lo que hablábamos ayer, porque si el sujeto si pierde capacidad de respuesta a insulina, pero sigue produciendo infinitamente insulina, al final igual vaya a tener efecto, ¿cachai? Y por lo tanto no vaya a tener hiperglicemia. ¿Cuándo aparece la hiperglicemia? Cuando se nos desbalancea la resistencia con la producción de insulina. Y eso ocurre asociado a la disfunción de células. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice en el punto 3? Lo que dice ahí es que hay pacientes que son muy insulinoresistentes y hay pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 y que no son tan insulinoresistentes. Hay pacientes que tienen mucha muerte de célula beta pancreática y hay pacientes que no tienen tanta muerte de célula beta pancreática. ¿Ok? La historia natural de esta patología dice que cuando el paciente debuta, él produce más insulina que una persona normal, pero aún así es hiperglicémico. Y en la medida que la patología progresa, cada vez va produciendo menos insulina porque se le van muriendo más células beta pancreáticas. ¿Ya? Va a llegar un momento en que el paciente va a llegar a lo que se conoce como el fracaso de la célula beta pancreática. Es decir, con su masa de célula beta pancreática no es capaz de controlar, tener un control ni siquiera regular de glicemia. En ese momento, ese paciente se va a volver insulino dependiente también. ¿Okay? De ahí que ya no se ocupan los términos que se usaban antes de el paciente dependiente y el paciente no insulino dependiente. ¿Ya? Porque ahora se habla de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, porque estos pacientes, si ustedes los dejan evolucionar, va a terminar siendo un sujeto insulino dependiente. ¿Se queda complementar a los alumnos? ¿Qué complementar a los meninos? No, Martino no los quiere saludar. Voy a cortar el audio un segundito tengo que ver una cosita aquí, muy cortita y vuelvo al tiro, pero solo un segundito. Ya. Hay un curso progresivo, se llama una patología con un curso progresivo, ¿cierto? Ya, el periodo en que el paciente va a estar asintomático es importante, puede estar años asintomático, ¿ya? Hoy, alguien, ojalá de los que no... ¿Aló? Ah, pensé que yo había perdido la Se señal, cayó el parece. profe. Se cayó el... Ah, ya, ya. Ya, Ah, ya, sí, pensé, ya. dejé de escuchar de repente y que me caí yo. No, yo pensé lo mismo, pero parece que se cayó el doctor. Ya, Ahí está, desapareció. sí, esperemos que se conecte en un segundito. ¿Pero cómo van algunas dudas hasta el momento o están...? Ya, Ahora no sí, se dale. preocupe. Ahora sí, dale. ¿Cuál es la...? Ya, ¿dónde nace todo? Con la hiperglicemia. ¿Ya? Pero no es cualquier hiperglicemia, sino que tiene que ser una hiperglicemia especial. Entonces aquí tenemos que hablar del manejo renal de glucosa. ¿Cuál es el renal de glucosa? Mauricio, no estáis proyectando nada, no se está compartiendo nada. Ah, ya no sé, si es la misma diapo que No, ya no, la pero para que la estaba, pongáis, porque se va a seguir después para que se vea. ya. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí sí estoy. Doc, Ahí está bien, sí, ahí se ve. ya. ¿Cuál es el manejo renal de glucosa, chicos? ¿Qué hace la nefrona con la glucosa? Ya estaba esperando, pero ya. El riñón filtra la glucosa y la idea es que lo reabsorban un 100%, pero cuando se genera esta hiperglicemia lo empieza... Momento, sí, sí, No, sí, no sí, da. pero espérese. ¿Dónde reabsorben? ¿Qué porción de la nefrona es la que reabsorbe glucosa? En contorneo proximal.
Ok, ¿cuál es el mecanismo de reabsorción de glucosa? Por medio de canales SGLT2, que son contraportador sodio-glucosa. ¿Ya? Ahora, no son canales, son transportadores. Un Eso, sí. cotransportador, sí. ¿Ya? Dicen acá que estoy inestable, por si me caigo nuevo, aviso. ¿Y qué ocurre con el SGLT2? Se satura. Ya, pero, ¿qué hace cómo trabaja el SGLT2? Boas coisas, bom passeio, vamos estar embaixo. Beleza, ou pode ir antes, porque hoje não vou voltar lá. Tá bom? Vamos voltar. No entendí la pregunta, profe, sinceramente. Ya. El SGLT2 es un cotransportador, permite la entrada de un sodio, ¿cierto? A favor de gradiente electroquímica y permite la entrada de glucosa contra gradiente de concentración, porque como la célula tubular está captando mucha, ¿sí o no? La concentración de glucosa dentro de la célula tubular va a ser alta. Por lo tanto, meter glucosa no es tan fácil porque hay que ir contra gradiente. ¿Ya? Por eso es que no nos sirve un GLUT, por ejemplo, para meter glucosa. ¿Ya? Y entonces este transportador cambia de forma asociado a la unión de un ion sodio y de una molécula de glucosa. Entonces, ¿qué ocurre? El SGLT2 va cambiando de forma y en la medida que aumenta la concentración de glucosa va cambiando de forma más rápida. O sea, va cambiando de forma a mayor velocidad. Pero tiene un comportamiento enzimático este transportador. Es decir, puede aumentar la velocidad con que cambia de forma hasta cierto punto y ahí, al igual que una enzima, se satura. ¿Cierto? Si sigue aumentando la concentración de glucosa en el filtrado, ya no puede trabajar más. Por lo tanto, si sigue aumentando la concentración de glucosa sobre cierto punto, el SGLT2 ya, o el túbulo contorneado proximal, deja pasar un poco de glucosa. ¿Cuál es ese punto? 180 miligramos por decilitro en un comienzo. ¿Ok? Es decir, con una glicemia, podemos tener un paciente diabético con una glicemia de 170, 175, y ese paciente va a estar, ¿cierto?, con una hiperglicemia, claro, leve, pero no va a tener ninguna clínica asociada. ¿Cuándo comienza esto? Entonces, cuando no es cualquier hiperglicemia, sino que es una hiperglicemia que supere lo que nosotros conocemos como el TMG, el transporte máximo de glucosa. Damos el TMG, ¿y cuál es la consecuencia inmediata? Glucosuria. Hay aparición de glucosa en orina. Como glucosa es un osmol efectivo, arrastra agua, aumenta la velocidad de flujo de la orina a través del sistema tubular y eso se traduce en que aumenta el volumen de orina producida. Entonces, la glucosuria, dependiendo de la magnitud que tenga, nos lleva a la poliuria. ¿Ok? Y la poliuria, que genera un balance negativo de agua y de sodio, ¿cierto? Genera como mecanismo compensatorio un aumento en la ingesta de agua, que es la polidipsia, ¿ya? Que no es sed. Sed es anadipsia. Recuerden, desde la semiología. La polidipsia es la ingesta aumentada. Por supuesto que el paciente está muerto de sed, que dice, eso no lo niego. Pero sed es anadipsia. Polidipsia es la ingesta aumentada. ¿Ya? ¿Estamos claros, no? En ese ¿Sí, orden. profe? Sí, profe. Hiperglicemia, supero el TMG, glucosuria, arrastre osmótico de agua, aumenta la velocidad del flujo tubular, poliuria. ¿Ya? Poliuria, balance negativo de agua, secreción de angiotensina 2, secreción de estimulación del mecanismo de la sed, polidipsia. Ya, con un periodo previo de resistencia insulínica e intolerancia a la glucosa. Desde que aparece la intolerancia a la glucosa, es decir, desde que se alteran las glicemias postprandial o en la prueba de la tolerancia a la glucosa oral, hasta que el paciente llega al diagnóstico de diabetes mellitus, pasan entre 9 a 12 años. Ya es harto el periodo. ¿Ya? Un manejo adecuado disminuye este riesgo.
¿ya? Y todo lo que hemos hablado, ¿cachai? Que los fármacos, que los estilos de vida, que la actividad física, que la reducción del peso corporal, todo eso, ¿ya? Favoreciendo la disfunción de célula beta pancreática, nos vamos a encontrar en estos pacientes con que la propia insulina resistencia, por la mayor carga de trabajo, el síndrome metabólico, ¿ok? La glicemia alta por sí sola favorece la muerte de células beta pancreáticas, a eso se le llama glucotoxicidad, ¿ya? Ácidos grasos altos en sangre favorecen la muerte de células beta pancreáticas, eso se le llama lipotoxicidad, ¿ya? La diapo que me había faltado ayer, ¿ya? Pero aquí está, un poquito para hablar del fenómeno de insulinoresistencia, para que no se nos quedara así como debajo del mantel, ¿cachai? El inicio al menos de la señalización normal por insulina. Recuerden que hay 3 vías metabólicas de señalización por insulina. La vía de las MAP quinasas. Esta es bien importante, o proteína quinasa B, es la vía importante para los efectos metabólicos de insulina, ¿cachai? Cómo se modifica el metabolismo de los carbohidratos, cómo se modifica el metabolismo de los lípidos y de las proteínas, ¿ya? Y está otra vía que se llama CAPCB1-TC10, que es la vía responsable de la incorporación de GLUT4 en la membrana plasmática y que por lo tanto es la vía responsable del efecto hipoglicemiante de insulina, ¿ya? La vía asociada a las MAP quinasas es la vía que está asociada al crecimiento celular, a la diferenciación, a la aplicación celular. La insulina favorece todo eso. Por eso es que la obesidad, la insulinoresistencia, diabetes mellitus son factores de riesgo para cáncer. ¿Cachai? Está asociado a fenómenos de hiperinsulinemia porque la insulina favorece las multiplicaciones celulares. La vía de proteína quinasa B o AKT es la responsable, como les decía, de los efectos metabólicos, y la CAPCB1 TC10 es la responsable de la incorporación de una membrana de los GLUT4. ¿Ya? Ya. Factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Cuando nos enfrentamos a un paciente, cuando vemos una persona, ¿cierto? Y nosotros sospechamos que la persona podría ser diabética, ¿qué es lo que uno debería hacer? Primero, buscar factores de riesgo, ¿sí? Entonces aquí nos encontramos con older age, ¿cierto? Con el envejecimiento, ¿sí? No white ancestry. Fíjense que hay una mayor tendencia a la obesidad en poblaciones afrodescendientes versus poblaciones europeas. Es interesante eso. El de diabetes mellitus tipo 2, por lo que le decía, cierto componente genético es más importante acá, ¿ya? Bajo estatus socioeconómico. ¿Por qué? Por la asociación con obesidad, ¿ya? Obesidad es una condición que asociada a pobreza, ¿sí? Países pobres tienen más obesidad que países con niveles, con ingresos per cápita mayores. Dentro de un mismo país, ¿cachai? En Chile hay distintos niveles de obesidad en distintas regiones, ¿cierto? Y en una misma región también. Aquí, lo que conozco yo aquí en Santiago, no es lo mismo ir a una comuna del sector oriente versus ir a, qué sé yo, una comuna más, con ingresos más bajos, ¿ya? Entonces, es una condición muy asociada a la obesidad, a el estatus socioeconómico, y como es un factor de riesgo, diabetes mellitus 2 también lo es, ¿ya? Componentes del síndrome metabólico. El síndrome metabólico, ¿les hablaron en clínica o en medicina interna de síndrome metabólico, chicos, o no? Creo No que sé la si en siguiente clínica. clase que viene, la que tenemos el lunes, es de eso. Ya. Sí, ¿Le hago un spoiler al profesor o no le hacemos spoiler al profesor? El síndrome metabólico es una condición que es bastante discutida, ¿ya? Hay quienes dicen que existe, hay quienes dicen que no existe. Más allá de la discusión esa, si que existe o no existe, lo importante del síndrome metabólico es lo que hay debajo,
¿ya? Y lo que está debajo del síndrome metabólico es la insulinoresistencia, ¿ya? O al menos, porque tampoco, hay consenso absoluto, ¿ya? No solamente en relación a la existencia del síndrome metabólico, sino que cuál sería la causa que está subyacente, ¿ya? Pero la mayor parte de los investigadores sostiene que lo que une a todos los componentes del síndrome metabólico es la insulinoresistencia. 3 de 5. También depende ahí de cuál sea la sociedad, porque está ahí la que uno consulte. Hay algunas sociedades que le ponen un montón de otros criterios, ¿ya? Pero lo que normalmente se dice y lo que se propone en Chile también, siguiendo a los gringos, ¿cierto? Perímetro de cintura aumentado, cifras tensionales aumentadas o de frente a una hipertensión en tratamiento, triglicéridos por sobre los 150, HDL menor a 50 o 40, dependiendo si es hombre o mujer, ¿ya? Los plasmas, ¿ya? Aquí ponen al LDL, se fijan también como factor de riesgo, ¿sí? Glicemia alterada en ayuno también ocupamos en Chile como factor de riesgo. Entonces se dice que quien tenga 3 o más de esos 5, ¿cierto?, tiene esta condición síndrome metabólico. Y la relevancia, y ustedes para que le respondan al profesor, por favor, el día lunes, para que él se ponga contento, lo importante es que cuando en un individuo coexisten 2 o más factores de riesgo cardiovascular al mismo tiempo, se potencian entre ellos. Es decir, si uno de estos factores aporta un riesgo cardiovascular y el otro aporta 2, ¿cachai? Cuando están esos dos en conjunto, el paciente no tiene 4 veces más de riesgo, sino que tiene 5, 6 o 7, ¿ya? Y la potenciación, que es distinto del efecto aditivo. 2 más 2, 4. Potenciación, 2 y 2, 5, 6 o 7. ¿Está? Los factores de riesgo cardiovascular se potencian entre ellos. Sobrepeso u obesidad, ¿ya? Obesidad central, ¿cierto? O abdominal, independiente del índice de masa corporal. ¿Qué es lo que dice ahí? Básicamente perímetro de cintura. Factores dietarios poco saludables, ¿ya? Hábito tabáquico, sedentarismo, historia de diabetes mellitus gestacional, ¿cierto? Historia de macrosomía fetal, ¿ya? Algunos medicamentos, ¿cierto? El uso de estatinas, tiazidas, beta-bloqueo, ¿ya? Estrés psicosocial, depresión. Entonces todo esto no aparece aquí, pero también importante, ¿cierto? En la práctica clínica, la acantosis nígricans. Si miráis un paciente veis que está con acantosis nígricans, si el paciente ve que están con acrocordones, también podríamos sospechar que ese paciente podría ser un paciente diabético. ¿Ok? Cuéntenme, hasta aquí, ¿cómo va la cosa? Súper. Bien, profe. ¿Vamos bien? Ya. Denme un segundito. Aquí. Ya, la hiperglicemia, que es lo central, ¿cierto? Lo característico en diabetes mellitus tipo 2, tiene varias explicaciones, ¿ya? Pero nos encontramos, por ejemplo, con que, ya lo habíamos dicho, hay un aumento en la producción de glucosa por parte del hígado, ¿ya? El músculo, ¿cierto? Tiene una menor captación de glucosa, el tejido adiposo también tiende a reducir la captación de glucosa, ¿ya? Todo esto va a decir que finalmente la hiperglicemia, si lo miramos como una caja negra, ¿cierto? La glicemia de un paciente tiene que ver con la cantidad de glucosa que estemos metiendo a la sangre versus la cantidad de glucosa que estemos sacando de la sangre, ¿cachai? Y aquí están ocurriendo las dos cosas. Estáis metiendo mucha glucosa a la sangre con ayuda del hígado y estáis sacando poca glucosa de la sangre porque están captando poco y principalmente, lo habíamos comentado ayer, porque el músculo esquelético está captando menos glucosa, ¿ya? La historia natural de esto, como yo les había comentado, ¿cuándo nace todo? ¿Cuándo nace todo el problema? Acá, cuando el sujeto se vuelve insulinoresistente. Sin embargo, el paciente se vuelve insulinoresistente en una primera parte. ¿Y qué ocurre con sus glicemias? Miren, aquí abajito, glicemia 1, glicemia postprandial, normales. Por eso la relevancia del OMA, ¿cachai?
Por eso la relevancia del OMA y no solamente ver la glicemia en los pacientes con factores de riesgo para el desarrollo. ¿Y por qué se mantienen normales las glicemias? Y eso ya lo saben, porque la producción endógena de insulina va aumentando. Aquí nos encontramos con la hipertrofia de célula beta pancreática. ¿Cuál es el problema? El problema es que de tanto trabajar se nos empiezan a morir. Disfunción de célula beta pancreática. Y fíjense que cuando ya no podemos aumentar más la producción de insulina y sigue progresando la insulinoresistencia, ahí se nos empiezan a alterar las glicemias. La glicemia que se nos altera en primer lugar, la postprandial porque sometemos al páncreas a una sobrecarga de trabajo. ¿Cuándo se nos altera la glicemia en ayuno? Que le va a mostrar su paciente, ¿cierto? Después de sus exámenes, después de su EMPA. Acá, miren, cuando la curva de producción de insulina ya va para abajo. Cuando la curva de producción de insulina ya va para abajo. Cuando las células beta pancreáticas ya están muriendo. ¿Cachai? Entonces, tu paciente te va a dar su examen y va a estar contento él o no tan preocupado porque tiene una glicemia en ayuno de 102, 103. Sí, pues compadre, pero ya va en el resbalín para abajo. ¿Cachai? Ese compadre ya va para abajo. Entonces, si no se hace nada con ese individuo, ¿cachai? Va a seguir progresando, progresando, progresando. ¿Ya? 9 a 12 años decíamos hasta el momento del diagnóstico, que ya es diabético franco. Miren cómo el sujeto es hiperinsulinémico cuando se hace el diagnóstico de diabetes mellitus. Es hiperinsulinémico. Pero si no se hace nada, y por eso está la historia normal, ¿cierto? La historia natural de la patología normal. Si no se hace nada, progresa, 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 progresa. Un fracaso de célula beta pancreática y ese va a terminar siendo un sujeto insulino dependiente. ¿Ya? Monito para lo que le había comentado, ¿cierto? Los mecanismos que están favoreciendo nuestra difusión de célula beta pancreática, la hiperglicemia, el estrés oxidativo, ¿cierto? Que genera estrés de retículo, la lipotoxicidad, por acá los ácidos grasos libres, que es cierto, generan alteración en el manejo del calcio, generan estrés oxidativo. Miren acá cómo las citoquinas proinflamatorias también. ¿Cómo creen ustedes? Aumentadas. ¿Por qué? ¿Por qué esperaríamos que estuviera aumentada? Porque un porcentaje súper importante de estos pacientes tiene historia son previa de ¿qué? de obesidad. De obesidad. Obesidad con el apellido. Abdominal, visceral. Obesidad abdominal, Visceral. visceral, central. Profesor, pero ¿Cachai? viniendo así, en relación a esa pregunta, pero los pacientes que desarrollan diabetes mellitus sin necesidad de tener obesidad, ¿también Cierto. tienen bueno, lo proinflamatorio activado o no? No necesariamente, ¿ya? No Ah, ya. Es necesariamente. específicamente el grupo de pacientes que tienen como diabetes que vino posiblemente a causa de una obesidad primaria. A ver, de nuevo, por favor. ¿Me puedes repetir tu pregunta o tu comentario o tu respuesta? No sé si... Que entonces los pacientes que tienen las citoquinas proinflamatorias elevadas van a ser más específicamente los pacientes que tuvieron o que tienen diabetes, pero que también viene por una que obesidad, por así decirlo. las citoquinas aumentan en condiciones de inflamación, eso lo sabemos, ¿cachai? Entonces, Sí, cualquier paciente que tenga un cuadro inflamatorio crónico, ¿cachai? Va a tener sus citoquinas aumentadas en sangre, ¿ya? Ahora, va a estar ese sujeto promoviendo la disfunción de célula beta pancreática. Pucha, de acuerdo a lo que aparece en la imagen, sí, pero si no están coexistiendo otros factores de riesgo en ese individuo, ¿me entiendes, no? El solo hecho de tener citoquinas proinflamatorias aumentadas en sangre no nos debiera conducir a disfunción de célula beta pancreática. ya comprendo. ¿Me entiendes? ¿Ya? Sí. Ahora, en el paciente obeso, ¿ya? El aumento de las citoquinas proinflamatorias contribuye, pero no es el único responsable de la disfunción de célula beta pancreática.
¿Cachai? Aquí estamos viendo que la hiperglicemia también contribuye, que, eh, que los ácidos grasos libres también contribuyen. No perdamos de vista, por favor, la sobrecarga de trabajo de la célula beta pancreática, que es súper importante, ¿ya? La célula beta pancreática no produce solamente insulina, produce otra proteína que se llama amilina, ¿cachai? Cuando se produce secreción de amilina, se secreta amilina y esa amilina se va depositando, ¿cachai? En el espacio intersticial, ahí en el islote de Langerhans, termina formando una sustancia amiloidea que también contribuye a matar a la célula beta pancreática. Entonces son varios los fenómenos que están contribuyendo con esto, ¿ya? Y no sé si entendí bien tu pregunta. Y si tú piensas que por solo tener citoquinas proinflamatorias aumentadas por un periodo de tiempo prolongado vamos a atender a la diabetes mellitus, la respuesta es que no. Estos factores que participan es el central. Eso lo entendí. Sino que también, por ejemplo, los pacientes que de por sí tienen diabetes mellitus, ellos tienen las citoquinas proinflamatorias elevadas. Ah, ya. Es como Sí, al revés la pregunta. Sí. sí, sí, por la diabetes mellitus, sino que por la coexistencia de otros factores de riesgo. Bien. Y si tuviera diabetes mellitus y no tuviera, por ejemplo, ni obesidad, ni alguno, por ejemplo, hipertensión ni nada de eso, ¿las citoquinas igual están aumentadas? Solo por ser diabético no Solo por debería ser tener diabético. citoquinas aumentadas. No, pues, no Ya, debería bien. tener. Ahora, Entonces, generalmente es por la coexistencia con otros factores. exactamente. ¿Ya? Y eso es súper Perfecto. importante porque cuando hablamos nosotros de mellitus como un factor de riesgo cardiovascular, ¿cachai? Que lo es y es súper potente, diabetes mellitus son condiciones como la hiperglicemia, pero también la hiperinsulinemia y las citoquinas inflamatorias aumentadas, lo que va generando disfunción del endotelio vascular, ¿cachai? Que va generando la expresión de BCAM, ICAM, la alteración en la señalización por insulina a nivel hepático favorece el desarrollo de la dislipidemia heterogénica y el conjunto de todo eso, ¿cachai? Es lo que va finalmente condicionando un comportamiento distinto del endotelio vascular y va alterando la hemostasia, ¿cachai? Y se van produciendo estos estados protrombóticos, ¿ya? Pero no es la diabetes mellitus, o sea, diabetes mellitus por sí sola igual lo puede hacer, pero es además la coexistencia de las otras cosas, ¿cachai? Y eso es lo relevante acá, ¿ya? ¿Por qué digo que diabetes mellitus igual lo puede hacer? Porque se está demostrado que la sola hiperglicemia, solamente tú por tener un paciente hiperglicémico, esa hiperglicemia ya favorece la disfunción del endotelio vascular, ¿cachai? Y a través de la disfunción del endotelio vascular tú sabes que se produce una activación de vías proinflamatorias en ese endotelio, ¿ya? Pero Perfecto, eso es Michelle. como, se ha visto eso así como por modelo, ¿sí? En estudio de laboratorio, ¿ya? Se ha evidenciado también un poco en pacientes. Pero diabetes como factor de riesgo cardiovascular tiene que ver principalmente con la coexistencia de varias otras condiciones asociadas a. Es como lo que hablábamos ayer, ¿cachai? La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular. Lo clásico dice que sí. Pucha, los estudios así como más sofisticados han demostrado que la obesidad por sí sola no, ¿cachai? Pero la insulinoresistencia, la hipertensión, diabetes mellitus, las citoquinas proinflamatorias aumentadas, eso sí que sabemos que tiene un impacto así como mayor sobre la salud cardiovascular. Ya, sí, entendí muy bien. Muchas gracias, profe. Súper. Oye, les propongo que quedemos acá para que hagamos un descanso de unos 10 minutitos y vayamos con el caso clínico, así no nos ocupamos tan tarde, y tal no son muchas las diapos que quedan. Y la próxima semana eh, vamos a, vamos a seguir con diabetes mellitus. Sí, está tranquilito.